¿qué tal? Buenas noches. Eh, Mi nombre es Abisai Baruch Díaz Pérez. Vamos a explicar en este video cómo podemos interactuar con la inteligencia artificial. En este caso vamos a utilizar la aplicación de la inteligencia artificial DeepSeek y vamos a interactuar con ella en el tema de estrategias de aprendizaje, relacionado a las teorías de aprendizaje. Vamos a preguntarle a esta inteligencia cuáles son las teorías del aprendizaje. Esperamos a que nos conteste. Y nos comenta o nos empieza a dar toda la información, ¿sí?, sobre las diferentes teorías del aprendizaje que existen. Vamos a mencionar ahorita las teorías que nos arroje la inteligencia y posteriormente vamos a trabajar con vamos a elegir una de esas teorías para que podamos nosotros ver cómo poder a través de esa teoría que elijamos cómo aplicarlo a nuestro trabajo en clase. Bueno, vemos que nos dice que las teorías de aprendizaje son marcos conceptuales que explican cómo las personas adquieren, procesan y retienen conocimiento. Y nos da una lista de aproximadamente 8 teorías, ¿sí?, empezando con el conductivismo, donde los autores clave, nos da los autores claves de esta teoría, que son John Watson, Ivan Pavlov y B.F. Skinner. Dentro de los conceptos básicos del conductivismo, nos dice que se enfoca en el comportamiento observable y sugiere que el aprendizaje es el resultado de la asociación entre estímulos y respuestas. El condicionamiento clásico dado por Pavlov y el condicionamiento operante, que es de Skinner, son, digamos, que los conceptos fundamentales en esta teoría. Dentro de una segunda teoría que nos arroja es el cognitivismo, de los autores Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jerome Bruner. Dentro de los conceptos principales de esta teoría del cognitivismo, nos comenta que se centra en los procesos mentales internos, como el pensamiento, la memoria, la solución de problemas, la comprensión. Piaget en esta teoría propuso etapas de desarrollo cognitivo, mientras que Vygotsky enfatizó la importancia del contexto social y la zona de desarrollo próximo. Una tercera teoría que nos arroja aquí la inteligencia artificial nos dice que es el constructivismo, de los autores claves también Piaget, Vygotsky y Dewey. Dentro de los conceptos claves de esta teoría nos dice que sugiere que los aprendizajes construyen su propio conocimiento a través de la experiencia y la reflexión. El aprendizaje es un proceso activo donde los individuos interpretan y reorganizan la información. Una cuarta teoría que nos arroja esta inteligencia habla sobre el aprendizaje social o teoría del aprendizaje social. Dentro de los autores o el autor clave que maneja acá es Albert Bandura. Los conceptos principales propone que el aprendizaje ocurre a través de la observación y la imitación de otros, especialmente en un contexto social. Bandura introdujo el concepto de aprendizaje vicario y la autoeficiencia. Otra de las teorías que nos marca es el humanismo,
dentro de los autores claves está Carl Rogers y Abraham Maslow. Los conceptos principales nos dice que se centra en el potencial humano y la autoactualización. Rogers enfatizó la importancia de la educación centrada en el estudiante y la creación de un ambiente de aprendizaje positivo y empático. Una sexta teoría que nos marca la inteligencia artificial es el conectivismo, de un autor clave, George Siemens y Stephen Downes. Dentro de los conceptos principales es una de las teorías del aprendizaje para la era digital, que enfatiza la importancia de las redes y las conexiones entre personas y tecnología. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos de información. Una séptima teoría que nos presenta esta inteligencia es la teoría del procesamiento de la información. Sus autores claves son Richard Atkinson y Richard Schifrin. Dentro de los conceptos principales, modela la mente humana como un sistema de procesamiento de información similar a una computadora. Incluye conceptos como la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Una última teoría de este aprendizaje significativo es la teoría de este tipo de aprendizaje, de autor clave David Ausubel. Dentro de los conceptos principales nos dice que sugiere que el aprendizaje es más efectivo cuando la nueva información se relaciona con el conocimiento previo del aprendiz. El aprendizaje significativo ocurre cuando el material es relevante y puede ser integrado en la estructura cognitiva existente. Son 8 teorías que nos marca o nos proporciona esta inteligencia. Nos hace un comentario donde nos dice que estas teorías no son mutuamente excluyentes y a menudo se complementan entre sí para proporcionar una comprensión más compleja del proceso de aprendizaje. ¿Ok? Vamos entonces a seguir interactuando con esta inteligencia. Vamos a utilizar la teoría del la teoría número 3 del constructivismo, ¿sí? Y vamos a decirle a la inteligencia que a través de la teoría del constructivismo cómo podemos explicar el concepto de función. Una vez que nos ha dado digamos las teorías del aprendizaje, vamos a seleccionar una de esas teorías, o estamos seleccionando una de esas teorías para ver cómo la podemos aplicar al momento de transmitir digamos esa información a nuestros alumnos. En este caso yo tomé como ejemplo la teoría 3 del constructivismo, y entonces estamos solicitándole que nos dé una guía de cómo poder transmitir a través de esa teoría el concepto de función a los alumnos. Bueno, vemos que nos está dando, hasta ahorita lleva 6 puntos, ¿sí? Nos pone ejemplos de lo que podemos nosotros hacer y al final nos da un pequeño resumen donde nosotros ahorita vamos a empezar a analizar lo que nos está diciendo. Nos pone que el constructivismo es una teoría, como ya lo vimos previamente, del aprendizaje, que sostiene que los individuos construyen su propio conocimiento a través de la interacción con su entorno y la reflexión sobre sus experiencias. Desde esta perspectiva, el aprendizaje no es simplemente la transmisión de información de un profesor a un estudiante, sino un proceso activo en el que el estudiante tiene que reorganizar y reinterpretar la información basándose en conocimientos previos.
Si aplicamos el constructivismo al concepto de función específicamente en matemáticas, nos dice que el concepto de función es fundamental en esta materia y puede ser explicado desde el enfoque constructivista de la siguiente manera. Y nos da un punto de inicio donde nos dice que a partir de los conocimientos previos que debe de tener el alumno, en este caso si trabajamos con alumnos de ingeniería, pues bueno, lo ideal sería que tuvieran un, un perfil en preparatoria de ingeniería para que cuando lleguen a la carrera, bueno, ellos puedan tener ya un conocimiento previo de lo que nosotros vamos a estar viendo. En este caso puede ser cálculo integral, cálculo diferencial, que son materias que donde se maneja como tal un poquito más específico el concepto de función. Entonces, nos dice que a partir de los conocimientos previos el estudiante ya debe tener nociones básicas de la relación entre variables, ¿sí? Como tablas de valores, gráficos o fórmulas algebraicas simples. El profesor puede preguntar qué sabe sobre cómo se relacionan dos cantidades o si hemos visto alguna vez una gráfica que muestre cómo una cosa depende de otra, ¿sí? En este caso, esos ejemplos permiten activar el conocimiento previo y conectar el nuevo concepto, en este caso de la función, con lo que el estudiante ya comprende. En segundo punto, o como segundo punto, nos marca que son experiencias concretas de exploración. En lugar de definir una función de manera abstracta, ¿sí?, el constructivismo sugiere comenzar con ejemplos concretos y situaciones reales. Por ejemplo, relacionar el tiempo con la distancia recorrida por un automóvil. Analizar cómo el costo de un producto depende de la cantidad comprada. Y otro punto que marca, como ejemplo, que los estudiantes pueden crear tablas, gráficos o incluso usar software como GeoGebra, que es una de las recomendaciones acá, para poder explorar estas relaciones. ¿Sí? En el tercer punto, una vez que ya tenemos las experiencias concretas, bueno, se trata de hacer la construcción del concepto. A través de la exploración, los estudiantes comienzan a notar patrones, una cantidad depende de otra, o para cada valor de X hay un único valor para Y, ¿sí? Y el profesor guía a los estudiantes para que formulen sus propias definiciones de función basándose en lo observado, ¿sí? Un ejemplo, un estudiante podría decir, una función es como una máquina que toma un número y devuelve otro. Como cuarto punto, la reflexión y discusión. Los estudiantes comparten sus ideas y definiciones con sus compañeros, lo que permite contrastar diferentes perspectivas. El profesor puede plantear preguntas como, ¿qué pasa si un mismo valor de X le corresponde dos valores de Y? ¿Siguen siendo una función? Esto fomentará la reflexión y la construcción colaborativa del conocimiento. Otro punto que nos marca sobre el constructivismo en el concepto de una función es la aplicación y generalización. Una vez que los estudiantes han construido una comprensión inicial del concepto y se les presentan situaciones más complejas, ¿sí?, como analizar funciones no lineales, explorar funciones en contextos científicos como el crecimiento de poblaciones o la descomposición de sustancias. ¿Sí? Esto va a permitir que los alumnos generalicen el concepto y lo apliquen en diferentes contextos. Una evaluación formativa, en lugar de evaluar solo con exámenes, que a veces tenemos mucho a realizar este tipo de evaluaciones escritas, el constructivismo sugiere usar actividades que permitan a los estudiantes demostrar su comprensión de manera práctica. Nos da ejemplos: crear una historia que represente una función, diseñar una gráfica que modele una situación real o que ellos estén viviendo, ¿sí? También esto refuerza la idea de que el conocimiento se construye a través de la experiencia y la aplicación. Una de las cosas que marca el constructivismo o que recalca el constructivismo en esta teoría es
que el alumno puede crear o puede idealizar a través de la experiencia que ha tenido, no en las matemáticas precisamente, sino en la vida real, en la vida cotidiana, lo que él constantemente, a lo mejor con lo que él interactúa, pero no tiene una conceptualización como tal de lo que es una función, aunque implícitamente él puede estar en constante, digamos, convivencia con lo que es una función, el concepto como tal no lo tiene. El constructivismo habla de el poder generar ese concepto a través de lo que cotidianamente convive. Ejemplos de actividades constructivistas para enseñar funciones. Bueno, nos da una situación inicial donde los estudiantes pueden recibir datos sobre el crecimiento de una planta, una relación días contra altura. Un segundo ejemplo puede ser una exploración, crear una tabla y una gráfica con los datos, una reflexión, que es discutir si la relación entre días y altura es una función y por qué, ¿sí? Y la generalización nos pide aplicar el concepto a otras situaciones como el consumo de energía a una casa y situaciones que normalmente se viven a través de nuestro día a día o que el alumno puede estar viviendo. En resumen, esta inteligencia nos dice que desde el constructivismo el concepto de función no se enseña como una definición abstracta, sino como un conocimiento que los estudiantes construyen activamente a través de la exploración, la reflexión y la aplicación en contextos significativos. Ahora, esto es lo que habla la teoría del aprendizaje del constructivismo a través de una función. Pero vamos a ver qué habla la taxonomía de Bloom referente a la función. Vamos a ponerle a la inteligencia artificial. ¿Cómo explicar el concepto de función a través de la taxonomía de Bloom? Vemos que nos está respondiendo. Recordemos que la taxonomía de Bloom hace referencia a niveles de aprendizaje. Entonces vamos ahorita a ver lo que nos habla esta inteligencia o la información que nos arroja esta inteligencia del concepto de una función a través de la taxonomía de Bloom. Y justo en este momento se me acaba de ocurrir, o bueno, se me ha venido a la mente cómo poder hacer una comparación entre el constructivismo y la taxonomía de Bloom y ver si realmente lo que la inteligencia decía, que este tipo de teorías al final de cuentas se pueden entrelazar. Vamos a ver si esto puede resultar en algo que podamos nosotros mezclar. Nos dice que la taxonomía de Bloom es una herramienta útil para diseñar actividades de aprendizaje que promueven el desarrollo de habilidades cognitivas en diferentes niveles de complejidad. Acá si observamos en la taxonomía ya se hablan de niveles de aprendizaje. En el constructivismo se habla de que va construyendo a través de sus vivencias y de su experiencia. Acá se habla de que el aprendizaje se promueve a través del desarrollo de habilidades en diferentes niveles de complejidad. Aplicar la taxonomía de Bloom al concepto de función en matemáticas permite guiar a los estudiantes desde la comprensión básica hasta la aplicación y creación de conocimiento, ¿sí? Y nos explica cómo se puede abordar el concepto de función en cada nivel de la taxonomía. ¿Okay? En este caso, la taxonomía vamos a ir recorriendo niveles hasta que se pueda llegar a un conocimiento de lo que es el concepto de función. El primer punto que nos marca, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, es recordar que es considerado o lo considera como el nivel más bajo. ¿Cuál es el objetivo? Que los estudiantes recuerden información básica sobre el concepto de función.
Como actividades podríamos definir una función como una relación entre dos conjuntos donde a cada elemento del primer conjunto, en este caso hablamos del dominio, se asocia exactamente con un elemento del segundo conjunto, que es el codominio. Después propone memorizar la notación f de x y términos clave como dominio, rango, variable independiente, variable dependiente. También nos marca que identifiquemos ejemplos simples de funciones tales como f de x igual a 2x más 3. Como segundo punto, una vez que hemos aprendido a recordar o que hemos recordado información básica, ¿sí? Como segundo punto es comprender esa información básica que nosotros hemos recordado, ahora la tendríamos que comprender, y los estudiantes tienen que entender el concepto de función y pueden explicarlo con sus propias palabras. Una vez que han recordado información que ellos previamente ya tenían archivada, bueno, ahora al momento de comprenderla, cómo la explican. Y como actividades propone explicar la diferencia entre una función y una relación que no es función, ¿sí? Interpretar gráficas y tablas para determinar si representan una función, describir ejemplos de la vida real que pueden modelarse con funciones, por ejemplo, el costo de una llamada telefónica en función del tiempo. Como punto número 3 nos pide o nos recomienda aplicar, ¿sí? El objetivo de la aplicación es que los estudiantes usan el concepto de función para resolver problemas, y como actividades nos pone que dada una función algebraica, calcular los valores específicos. Por ejemplo, la función evaluada en 2 para f de x igual a x al cuadrado menos 4. Graficar esas funciones lineales y cuadráticas, resolver problemas de aplicación como calcular la distancia recorrida por un automóvil en función del tiempo. Viene el análisis como siguiente punto, donde los estudiantes descomponen el concepto de función en partes y exploran sus relaciones. Como actividades está comparar, contrastar diferentes tipos de funciones, pueden ser lineales, cuadráticas, exponenciales, trigonométricas, funciones cúbicas, y luego identificar de ese tipo de funciones, identificar el dominio, el rango de una función a partir de su gráfica o expresiones algebraicas. También analizar cómo cambios en la ecuación de una función afectan a su gráfica, ¿sí? Por ejemplo, traslaciones o reflexiones. Y una evaluación, ¿sí? Como número 5, donde el objetivo es que los estudiantes juzgan la validez de afirmaciones o soluciones relacionadas con funciones. Dentro de las actividades está evaluar si una gráfica o tabla dada representa una función, criticar funciones a problemas de funciones y proponer mejoras, discutir la idoneidad de un modelo funcional para presentar una situación real. Por ejemplo, ¿es lineal el crecimiento de una planta? ¿Sí? O puede ser exponencial, a lo mejor no tanto lineal, sino exponencial. Todo va a depender cómo se evalúe la función. Y como número 6, que es digamos el nivel más alto, que es la creación para la taxonomía de Bloom, el objetivo está en que los estudiantes generen nuevas ideas o productos basados en el concepto de función. Dentro de las actividades está diseñar la situación de vida, una situación de la vida real que pueda modelarse con una función y explicar su elección. Crear una función que cumpla con ciertas condiciones, por ejemplo, que pase por puntos específicos o tenga un comportamiento determinado. Desarrollar un proyecto donde se usen funciones para resolver problemas complejos, por ejemplo, modelar el crecimiento de una población. Ejemplos de secuencias basadas en la taxonomía de Bloom: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, donde recordemos que el punto número 1 lo considera como el punto más bajo, que es el recordar, y el punto número 6, que es la creación ya de todo el diseño del proyecto donde se usa en una función, lo considera el punto más alto.
¿Cuáles son los beneficios o qué son los beneficios que podemos obtener nosotros si utilizamos la taxonomía de Bloom? Bueno, progresión gradual. Los estudiantes avanzan desde la memorización hasta la creación de un conocimiento. Tenemos un enfoque integral que se cubren todas las habilidades cognitivas desde la básica hasta la superior. Tenemos un aprendizaje significativo donde los estudiantes no solo aprenden el concepto, sino que lo aplican y lo usan de manera creativa. En resumen, nos dice la inteligencia, la taxonomía de Bloom proporciona un marco estructurado para enseñar el concepto de función, ¿sí? Asegurándonos que los estudiantes no solo comprenden, sino que también lo apliquen, analicen, evalúen y creen con él. Entonces, si pudiéramos hacer una comparativa, que es lo que se nos está ocurriendo ahorita, una comparativa entre el constructivismo que analizamos primero y la taxonomía de Bloom, hay mucha similitud, pero el enfoque de cada teoría es diferente. Vamos a ver, si vemos con la inteligencia, le preguntamos, o le podríamos preguntar, necesito una comparación entre el constructivismo y la taxonomía de Bloom. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial sobre la comparación entre estas dos formas de aprendizaje. Estamos viendo que ya nos está contestando. Analizando las dos teorías que estuvimos leyendo, las dos se basan en el aprendizaje, pero tienen enfoques distintos. Entonces vamos a ver qué nos dice la inteligencia con respecto a la diferencia o a la comparación entre el constructivismo y la taxonomía de Bloom, con referente a la explicación o al concepto de función. Vamos a ver. Nos dice que el constructivismo y la taxonomía de Bloom son dos enfoques complementarios en el campo de la educación, pero tienen diferencias significativas en sus fundamentos, objetivos y aplicaciones. A continuación se presenta una comparación detallada entre ambos. La definición y el enfoque nos dice que el constructivismo es una teoría del aprendizaje que sostiene que los individuos construyen su propio conocimiento, como previamente ya lo habíamos visto, a través de interacción con su entorno y la reflexión sobre sus experiencias. Se centra en el proceso de aprendizaje y de cómo los estudiantes dan significado a la información. En cambio, la taxonomía de Bloom es una clasificación de objetivos educativos que organiza las habilidades cognitivas en 6 niveles de complejidad, ¿sí? Recordar, recomprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Se centra también esta taxonomía de Bloom en los resultados del aprendizaje y en cómo los estudiantes pueden demostrar su comprensión y habilidades. Es una herramienta para diseñar actividades y evaluaciones que promuevan el pensamiento crítico y profundo. Como objetivo principal en la comparación de estas dos teorías, nos dice que el constructivismo promueve un aprendizaje significativo y autónomo desde el estudiante, donde el estudiante sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Fomenta la reflexión, la exploración y la construcción activa del conocimiento. En cambio, la taxonomía de Bloom guía a los estudiantes, a los educadores,
en el diseño de las actividades y evaluaciones que cubran diferentes niveles de pensamiento cognitivo. Asegura que los estudiantes no solo memoricen información, sino que también la apliquen, analicen, evalúen y creen con ella. Dentro del rol del estudiante, el constructivismo nos dice que el estudiante es un participante activo en su aprendizaje. Debe explorar, experimentar y reflexionar para construir su propio conocimiento. En cambio, la taxonomía de Bloom nos habla del estudiante, que el estudiante es un ejecutor de tareas que demuestra su comprensión y habilidades en diferentes niveles cognitivos. Debe recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Dentro del rol del profesor, comparando las dos teorías, el constructivismo nos dice que el profesor actúa como un facilitador o guía que crea un ambiente de aprendizaje propicio para la exploración y la reflexión. El rol del profesor es plantear preguntas, proporcionar recursos y fomentar la discusión entre los estudiantes. En cambio, en la taxonomía de Bloom, el profesor actúa como un diseñador de actividades y evaluador del progreso de los estudiantes. Su rol es definir objetivos claros, seleccionar actividades adecuadas y evaluar el desempeño de cada nivel cognitivo. Dentro de la aplicación en el aula, en el constructivismo, se enfoca en actividades abiertas y exploratorias como proyectos, discusiones grupales, resolución de problemas en contextos reales, como por ejemplo los estudiantes pueden investigar cómo las funciones matemáticas se aplican en la vida cotidiana y presentan sus hallazgos. Dentro de la taxonomía de Bloom, esta se enfoca en actividades estructuradas que cubren los 6 niveles cognitivos que previamente ya habíamos visto. Como ejemplo, los estudiantes pueden memorizar la definición de función, que es recordar, explican con sus propias palabras, que es comprender, resuelven problemas, que es aplicar, comparar tipos de funciones, que es analizar, evalúan modelos, que es evaluar, y crean sus propias funciones, que es el sexto punto, el punto más alto, que es la creación. Entonces, en el punto 6 como evaluación, hablamos de constructivismo, que la evaluación es formativa, se centra en procesos de aprendizaje, se utilizan herramientas como portafolios, reflexiones y proyectos que muestren cómo el estudiante ha construido su conocimiento, y en cambio en la taxonomía de Bloom la evaluación es sumativa y se centra en los resultados del aprendizaje. Se utilizan pruebas, exámenes y actividades específicas para medir el dominio de cada nivel. Bueno, vemos que nos da fortalezas. En el constructivismo, la fortaleza es fomentar el aprendizaje significativo y la autonomía del estudiante. Dentro de la taxonomía de Bloom, proporciona una estructura clara para diseñar actividades y evaluaciones. Y dentro de las limitaciones que nos pueden presentar una y otra, es que el constructivismo puede ser menos estructurado, lo que dificulta su aplicación en contextos donde se requieren objetivos específicos. En cambio, la taxonomía de Bloom puede ser demasiado rígida si se aplica sin flexibilidad, limitando la creatividad del estudiante. Entonces, de acuerdo a las teorías de aprendizaje que hemos visto y comparando el constructivismo en este caso con la taxonomía de Bloom, vemos que las dos tienen excelentes formas de poder transmitir el conocimiento. En una, que es el constructivismo, nos dice que el alumno puede crear a través de su experiencia, a través de su vivencia en el día a día. Y la taxonomía de Bloom nos dice que el estudiante puede ir avanzando en niveles de aprendizaje, ¿sí?, hasta llegar a que él pueda crear su propio concepto de función, pero a través de esos niveles que él ha ido avanzando. Entonces vemos una comparativa de dos teorías. En lo personal,
yo he trabajado un poquito más con lo que es el constructivismo, pero tomando en cuenta y analizando también la taxonomía de Bloom, resulta bastante interesante porque el alumno también va avanzando en esta forma de poder aprender y poder adquirir un conocimiento a través de niveles significativos. Esta es mi explicación, este es mi trabajo, cómo poder interactuar con la inteligencia artificial enfocado en las teorías de aprendizaje y cómo podemos nosotros utilizar estas teorías en la enseñanza, en este caso de uno de los conceptos más importantes en matemáticas o básicos, que es la función.